Qué gran alegría estar con ustedes. Quiero decirles que es todo un desafío. eh, este curso ha sido un desafío para mi vida, la preparación del material. Eh, eh, Sobra decir que esta virtualidad pues, nos ha presentado desafíos muy interesantes y muy bonitos. Espero que no se me vayan a aburrir. Voy a tratar de poner lo mejor de mí, la mejor carita, eh, para que sea lo más fluido posible el curso. Así que tengan mucho ánimo, porque estoy seguro que el Señor tiene cosas que enseñarnos y cosas que recordarnos. Yo le hubiera titulado a este curso Historia de la Biblia para Dummies, Historia de la Biblia eh, Cartilla Coquito. Si se acuerda de la cartilla Coquito, Historia de la Biblia nivel cartilla Coquito. Es muy sencillo lo que vamos a aprender acerca de la escritura, pero creo que muy hermoso. Y si usted ya si ya conoce mucho de esto, espero que lo refresque, que lo afiance. Tiemblo de temor sano, de saber que aquí hay personas, y lo digo de corazón, que perfectamente podrían dictar este curso. A muchos no les conozco, imposible saludarlos a todos. Aquí está la mitad de Colombia. Yo no pensé que iban a invitar tantos, por Dios, yo pensé que íbamos a hacer unos 15, 18. Así que es muy difícil saludarlos a todos, pero es un gran privilegio. A muchos no les conozco, a una inmensa minoría los conozco. Repetimos los nombres. Álvaro, qué gran alegría verlo, saludarlo. Un abrazo para Mirella. Son una parte muy linda de nuestra vida. A Miriancita Ortiz, un abrazo gigantesco, una consierva. Tiene que volverme a invitar para allá a Madrid. Ya se me olvidó tocar la guitarra, pero a Pedro, qué dicha saludarte, hermano. A Carito, Carolina Ramírez, ella fue discípula nuestra, ella era chiquitica cuando estábamos allá. ¿Se acuerda, Alvarito? Era chiquitica, ya es toda una dama, muy bien. Bueno, quizás conozca muchos más, pero hay muchas cámaras apagadas. Y hermanos, un abrazo muy gigantesco. Yo creo que sin más preámbulo vamos a dar inicio a nuestro material. Voy a compartir pantalla, hermanos, y vamos a ir entonces hablando de lo siguiente. Muy bien, espérenme un momentico, me sitúo aquí. ¿Está viendo ya? Quiero comenzar presentándole mi familia. Eh, Él es Miguel Andrés, eh, hijo nuestro. Ahorita le presento a la bonita de la casa. Miguel Andrés tiene 25 años, es licenciado en música con énfasis en percusiones sinfónicas. Él toca esos tambores grandotes en las filarmónicas, apasionado por toda la batería, por toda la percusión. Tiene una maestría en teoría de la música. Y bueno, la música le fluye por los poros a ese muchacho. Él es Miguel Andrés. Este es Juan Daniel. Juan Daniel también es licenciado en música. También tiene una maestría en teoría de la música. Es guitarrista clásico. Y desde los 5 años y medio toca guitarra. Entonces sabe bastante de eso. Se va a casar ahorita en octubre, así que no me le echen el ojo. El otro sí está soltero, si de pronto por ahí hay una soltera interesada en recibir hojas de vida. Muy bien. Un chiste ahí de nervios que tengo, hermanos. Muy bien. Aquí está la bonita de la casa y escogí esa fotico porque ahí estamos como todos arregladitos, tenemos la mejor carita. Ese fue el día que se graduaron de la maestría, el posgrado, la maestría que tienen. Con mi esposa, estamos allí con Miriam. Esa foto fue hace poco, hace unos 7 meses, 8 meses. Muy bien, esa es mi familia. Nosotros servimos 14 años en Bogotá, desde el año 1991. Estuvimos 14 años en Bogotá. Y estamos hace 15 años aquí en la ciudad de Pereira. Pereira es una ciudad pequeñita, tiene más o menos 500.000 habitantes, un poquitico más de 500.000 habitantes.
un clima delicioso, 22 grados, 25 grados. Es parte de la zona cafetera de Colombia y aquí estamos hace 15 años. Dios ha sido bondadoso, misericordioso, nos ha ido bien y por aquí les esperamos, hermanos. Es una tierra muy linda. Pereira es muy bonita. Entonces, bueno, aquí estaremos. Vamos a colocar 3 o 4 normas. Acabo de añadir una. La presentación decía 3, pero vamos a poner 4. La primera de ellas es que usted tenga su micrófono apagado. ¿De acuerdo? La segunda es que tenga a mano una libreta y un lápiz o un lapicero para que esté escribiendo algunas de las ideas que vamos a compartir. Tenga a mano su libreta y su lápiz para que sea menos tedioso el seminario, para que usted pueda ir escribiendo. Dicen que cuando uno escribe puede guardar en su cerebro mucho más de que cuando oye. Usted puede encender su micrófono cuando quiera, dar algún aporte al tema, o compartir una idea, o preguntar. Si tiene alguna pregunta, aquí tenemos a Álvaro, a Pedro, a Miriancita, a Wilson, ¿cierto? Y a muchos de ustedes que seguramente podrían dar este seminario, pero Dios en su bondad me ha permitido a mí ser la persona que esté presidiendo la enseñanza del seminario. Así que le voy a pedir ayuda cuando me vea por ahí medio asustado por alguna pregunta difícil. Entonces, los hermanos que acabo de mencionar nos pueden ayudar a responder esas preguntas. Y cualquier intervención que usted haga, por favor, cualquier aporte, cualquier idea que tenga, cualquier dato que nos quiera aportar. Yo tengo una frasecita que aprendí hace muchos años y es que cualquier aporte sea bravo y breve, o sea fuerte, sea intenso, sea interesante, sea impactante y sea corto, ¿de acuerdo? Entonces esas 3 o 4 normas, tengámoslas en cuenta, hermanos. Señor, bendícenos, háblanos, inspíranos, enséñanos. Espíritu Santo, sea tu presencia en medio de nosotros, enseñando acerca de este gran libro, porque tú eres el maestro de maestros. Háblanos acerca de este precioso libro que tenemos todos los días junto a nosotros, en nuestras manos, en nuestras mesas de noche, en nuestros escritorios de trabajo, en nuestra vida. Tenemos este precioso libro internalizado con nosotros. Háblanos acerca de él, inspíranos acerca de tu sagrada palabra, las santas escrituras, la Biblia. Damos gracias en Cristo Jesús. Amén, Señor, háblanos. Amén, amén. Muy bien. Le voy a pedir el favor a alguna persona. Quiero pedirle el favor, póngale cuidado, permítame aquí. Gloria Peña de Yopal. Gloria, ¿estás por ahí? Muy bien, muy bien. Puedes prender el micrófono y ayúdanos a leer esa advertencia que hay respecto de la Biblia. Advertencia. El uso de la Biblia puede llegar a formar los hábitos. La lectura regular de la Biblia puede causar pérdida de ansiedad, temor, apetito disminuido por el enojo, la ira y la impaciencia. Los síntomas incluyen incrementos de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, gentileza y autocontrol. Si los síntomas persisten, entonces alabe al Señor Jesús. Muy bien, estamos ya preparados con la advertencia, ¿verdad? ¿Estamos listos? Vamos a leer algunas máximas, algunos pensamientos de personas relevantes en la historia. Vamos a leer algunas frases que algunas personas de la historia expresaron acerca de la Biblia. Este es Isaac Newton, un científico inglés que descubrió la ley de la gravedad y la mecánica. Habló acerca de la luz y el cálculo. Vamos a leer con Gloria, síguenos ayudando Gloria, gracias, acerca de Isaac Newton, lo que Isaac Newton dijo acerca de la Biblia. Isaac Newton dijo: consideremos las escrituras de Dios como la filosofía más sublime. Encuentro más señales claras de la autenticidad de la Biblia que en cualquier historia profana. Encuentro más señales claras de la autenticidad de la Biblia que en cualquier historia profana. Muy bien. Vamos a leer otro, Gloria, gracias. Bueno, Samuel Morse
Norteamericano, 1791-1872, inventor del telégrafo. Cuanto más me acerco al final de mi peregrinación, más clara es la evidencia del origen divino de la Biblia. El origen divino de la Biblia. Tenga eso presente. Gracias. Vamos a leer. Sigamos, Gloria. Napoleón, francés, 1769-1821. La Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence a todo lo que se le opone. Nunca dejo de leerla y cada día la hago con flamante. Con flamante interés. Se me fue esa parte. Con flamante. Con flamante interés. La historia registra que este hombre, gran conquistador, y para muchos un adversario terrible, este hombre terminó creyendo en Cristo. Y esa fue su opinión al final de sus días acerca de la Escritura. Seguimos, Gloria, gracias. Seguimos. Thomas Jefferson. Siempre he dicho y siempre diré que la lectura cuidadosa y diligente del libro sagrado produce mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. En eso trabajamos nosotros, ¿no? En tener mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos, pero para eso es indispensable la participación, la consideración de las Sagradas Escrituras. Nosotros creemos que Dios, el Señor Jesús, hace un hombre nuevo a través de su presencia y de su palabra. Eso decía Thomas Jefferson, presidente de los Estados Unidos. Este fue otro presidente de los Estados Unidos. Gracias. Theodore Roosevelt. Ningún hombre educado puede permitirse ignorar la Biblia. Ningún hombre educado puede permitirse ignorar la Biblia. La Biblia, le tengo buenas noticias. La Biblia es para gente culta. Educa. La Biblia es para gente educada. La Biblia añade riqueza a nuestro intelecto, a nuestra sapiencia, a nuestra cultura. Seguimos. Gloria, gracias. Franklin Delano Roosevelt. No podemos leer la historia de nuestro surgimiento y desarrollo como nación sin reconocer el lugar que la Biblia ha ocupado en la formación de los avances de la República. Si leyéramos más la Biblia y si permitiéramos la Biblia en los colegios, habría menos gente en las cárceles, eso téngalo por seguro. No podemos desconocer que el surgimiento de una nación va ligada a la vivencia, al estudio y a la vivencia de la Escritura. Muy bien, gracias. Vamos a leer lo que dijo Charles Dickens, escritor de Oliver Twist. El Nuevo Testamento es el mejor libro que jamás se haya conocido y que será conocido en el mundo. Muy bien. Máximas de hombres que se acercaron a la Escritura. Mire este hombre lo que dijo. Cristóbal Colón. Fue el Señor que lo puso en mi mente. Yo podía sentir su mano sobre mí. No hay duda que la inspiración provenía del Espíritu Santo, porque Él me consoló con los rayos de la maravillosa iluminación de las Sagradas Escrituras. Eso dijo en una parte de su biografía, de su experiencia mientras llegaba a estas tierras. Muy bien. Ronald Reagan. Dentro de las cubiertas de la Biblia están todas las respuestas a todos los problemas que enfrentamos los hombres. ¿Está de acuerdo con eso? Y es muy cierto. En la Biblia están todas las respuestas que todos los hombres necesitamos frente a las dificultades que la vida nos presenta. En la Biblia está la respuesta. Allí está. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio, hermanos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿No se me han dormido? ¿Qué tal la voz de Gloria? Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio es muy sencillo. Vamos a aprendernos 2 de Timoteo 3:16. Yo estoy seguro que muchos de ustedes se lo saben y hacer coro por Zoom es muy difícil. Hacer coro por Zoom es muy difícil. Entonces, yo voy a colocar el versículo, lo voy a repetir 3 veces y usted lo va a repetir con su micrófono apagado, lo va a repetir conmigo. ¿Listo? Vamos a leer. Yo lo voy a leer en voz alta. Le pido a usted que lo lea en voz alta aunque tenga el micrófono apagado. Vamos a aprendernos este versículo. Dice así, a la 1, a las 2 y a las 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Listo? Vamos otra vez a repetirlo, a la voz de tres. 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Última vez. ¿Listo? Ustedes no se imaginan la falta que a uno como profesor le hace escucharlos. Entonces vamos otra vez. ¿Listo? 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. ¿Estamos? Muy bien. Quiero que alguien de ustedes, hermanos, levante la mano y quién se le mide a decirlo de memoria. Un valiente, una valiente que se le mida a decirlo de memoria. Para ustedes al final del curso hay un premio especial. Entre los que digan el versículo se va a rifar un Chevrolet Spark al final del curso para los que digan el versículo. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más? Muy bien. Muy bien. ¿Alguien se le mide, hermanos? Sí. ¿Quién se le mide por ahí? Fabiola, Fabiola, ¿tú estás qué hablas? Fabiola Medina. ¿Tú quieres decirlo? Dijo que no, no quiere ganar del Chevrolet. Muy bien. Emma, Hola. Yo ¿quieres tenía por ahí? la cámara apagada, que es diferente. Muy bien. ¿Quién se le mide? ¿Quién dijo? Yo quiero, pero participar es leyendo otra versión que me parece muy, muy linda también, de la Muy bien. nueva versión internacional. Claro ¿Lo que puedo sí. hacer? ¿Quién está hablando, hermano? Ruth. Ruth, muy bien, Ruth, claro que sí. Dale, Mira, dale. dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Espectacular. Esa versión fue hecha, la nueva traducción viviente, para ser leída, como a la antigua, como a la vieja escuela, como a la primera escuela. En la iglesia primitiva la escritura era leída por una sola persona y el resto escuchaba. Esa versión, nueva traducción viviente, fue hecha para ser leída en voz alta, para ser leída y que la congregación lo escuche. Gracias, Ruth. Gran aporte. Muy bien, ¿alguien se le mide a decirlo de memoria? Ahí está María Rosa, está Carlos y Jael, está Liliana. Amparito Perea levantó la mano. Amparo, muy bien, Amparito. Dale, Amparito, qué dicha, sacaste la cara. Buenas noches. Vamos, Amparo. ¿Cómo está, líder? Muy bien, vamos a decir segundo de Timoteo. Bueno, entonces dice así, es de memoria, ¿no? O sea, por supuesto, tienes que tener no solamente la cámara apagada. Dice, toda la escritura es inspirada. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Un aplauso, por favor, a Amparo Perea, maravilloso. Maravilloso. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿alguien más? ¿Quién se le mide? Última palabra. Y les prometo que ya no sigo preguntando. Laura, ¿cómo estás, Laura Peña? A ver. O Alvadorelli. Ah, muy bien, Laura, muy bien. Te descubrimos. ¿Cómo estás para leer, para decir de memoria 2 Timoteo 3:16? Préndelo. Prende el micrófono.
Muy bien. No, ya está ahí. Muy Toda bien. la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, Corregir, corregir y otra. Se instruir me en olvidó. justicia. Ajá, instruir en justicia, a fin de que todos los hombres, perdón, Tranquila. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, Esto enteramente preparado para instruir en justicia. Algo así. para toda buena obra. Para toda buena obra. Ya casi, ya casi. Muy bien, muy bien. Para la Laura, próxima, me la aprenderé. está perfecto, muy bien. Entonces, Bueno. este es un versículo sobre el cual vamos a volver varias veces durante el curso, ¿de acuerdo? La palabra Biblia, apunte esto, hermano, porque esto sin duda le puede ayudar. La palabra Biblia, Ruth, tú nos quisieras ayudar a leer. Ruth Novoa, ¿cómo estás para leer? ¿Quieres prender el micrófono? Sí, sí, claro que Gracias, sí. gracias. Del griego ta biblión, ¿qué significa, Ruth? Sí, ya. La palabra Biblia del griego ta biblio, los libros. Sustantivo plural, con el tiempo se le llamó el libro. El libro, correcto. Páseme el libro, ¿sí? Biblia significa simplemente el libro, ¿cierto? Que viene del griego, que es los libros. Realmente la Biblia es como una pequeña biblioteca, como si usted tuviera, o efectivamente así es, tenemos muchos libros compilados en un solo libro. Lo interesante de la Biblia, y este dato es supremamente importante, es que la Biblia es muchos libros y es un libro, ¿de acuerdo? Es muchos libros y la Biblia también es un libro. Realmente porque son diferentes libros, pero realmente son un solo libro. Es como si fuera un solo libro. Esto es interesante. Vamos a explicarlo un poco más adelante. Seguimos, Ruth. Dos grandes divisiones, dos grandes etapas del desarrollo del plan de salvación. Muy bien. Pregunta. ¿Cuáles son las dos grandes divisiones, las dos grandes etapas del desarrollo del plan de salvación? ¿Cómo se llaman esas dos grandes divisiones o dos grandes etapas? ¿Cómo se llaman? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Todos estamos de acuerdo en que la Biblia está dividida en dos grandes secciones, en dos grandes divisiones, que son Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hasta aquí vamos perfectos, ¿verdad, hermanos? Ujú. Muy bien. Seguimos, Ruth. Ayúdame. Ya. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Antiguo Testamento 39. Nuevo Testamento 27. Pregunta, ¿cuántos libros tienen nuestras Biblias? Haga la suma. Allá, 86. 6. 6, correcto, muy bien. Apúntese un 5 ahí, por favor. Nuestras Biblias, no se le olvide ese dato, nuestras Biblias tienen 39 libros en el Antiguo, 27 en el Nuevo, que suman un total de 66 libros. Bueno, no es tan pequeñita la biblioteca, ¿no? 66 libros son una cantidad grandecita. Muy bien. Hay que decir esto, Ruth. Algunas Biblias contienen los deuterocanónicos. Los deuterocanónicos, de los deuterocanónicos vamos a estar hablando más adelante, no se preocupe por esa palabra tan rara. Aparece como esternocleidomastoideo, ¿cierto? Palabra así como medio enredada. Pero los deuterocanónicos vamos a estar hablando más adelante de ellas, sobre todo las Biblias que usa nuestra iglesia cultural, contienen los deuterocanónicos, que simplemente significan segundo canon o segundo orden, o un orden que pusieron de segundas más adelante después del canon original.
Ya hablaremos más despacio de ese tema. Gracias. Ayúdame con esto, Ruth. Ya, 1188 capítulos, 31.103 versículos. Bien. Alguien decía alguna vez que alguien ponía un ejemplo alguna vez y preguntaba cómo, si usted tiene hambre, ¿cómo se podría comer un elefante? ¿Cómo podría usted comerse un elefante? Y la persona que contestaba decía, bueno, un elefante tendría que comerse en trozos pequeños y muy despacio, ¿cierto? La Biblia, respetando por favor el libro como tal, ¿cierto? La Biblia es un gran elefante, es un libro supremamente grande. Tiene 1188 capítulos, 31.103 versículos. Si estudiáramos concienzudamente cada uno de los versículos de la Biblia, eso nos podría llevar más o menos alrededor de casi 80 años si nos dedicáramos un día por versículo, un día por versículo. Eso es muchísimo, ¿cierto? Son 31.103 versos y son 66 libros. ¿De acuerdo? guarde esos números, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, 66 libros. Cuando ya alguien le pregunte y diga, ¿usted es cristiano? Y diga, sí, claro, no, pues nuestras Biblias tienen 39 libros en el Antiguo, 27 en el Nuevo, son 60, ya usted sabe algo más acerca de la Biblia hoy. Muy bien. Vamos a ver cómo está organizada la Biblia. Mire este dibujo, mire esta gráfica, y algún valiente que me quiera explicar, o que quiera explicarnos cómo está organizada y cómo no está organizada la Biblia. ¿Alguien se le mediría? Con base en esa gráfica, ¿nos podría explicar? Primero está el Pentateuco. Marta. Marta, muy bien, Marta. Primero está organizado por el Pentateuco. Luego está organizado con los libros históricos. Bueno, muy bien. Pero ten en cuenta toda la gráfica, ten en cuenta, sí. Me voy a devolver un poquito. Ponle cuidado. Profe, ¿me puedo decir? Bueno, sí. Entonces, Pentateuco primero. ¿Ya? A ver, espérate, Gerald. ¿Qué quiero decir? ¿Alguien se le mediría a identificar ese jeroglífico de otra manera? Pues yo lo que pienso es que, digamos, aquí hay un lado que está como cronológicamente, dice no, ¿sí? Porque la Biblia no tiene como un orden cronológico. O sea, digamos, todos los libros no están escritos como nosotros llamamos los años, no dice 1945 hasta 2020. Es diferente, tienen un orden diferente. Por ejemplo, se encuentran no sigue la misma, pues ya me entendieron, ¿sí? Está estando bien. No sigue el mismo orden. Entonces, pues hay otros libros que no están bien ubicados. Usted no puede leer la Biblia recto porque obviamente se va a confundir, no tiene un orden cronológico. Correcto. ¿Quién habló, perdón? Yo soy el hijo de Sandrita, Fabián. Muy bien, Fabián, perfecto. Gracias, Fabián. Perfecto. Así es. Es decir, la Biblia, nuestras Biblias no están organizadas en orden cronológico. No están organizadas en orden cronológico. Están organizadas por su estilo literario. Y allí lo que Marta nos quería explicar, ¿cuál es tu nombre? User Fundepro. Prende el micrófono. Marta, lo que Marta nos quería decir, eso era. Los libros están organizados, por ejemplo, los libros históricos están agrupados en un solo grupo, los poéticos tienen otro grupo, las cartas hacen otro grupo, y esos son estilos literarios. Entonces, nuestras Biblias no están organizadas de manera cronológica. Un dato que muchos de ustedes quizás no conozcan. El primer libro que se escribió de la Biblia, muy posiblemente no fue el Génesis. El primer libro, el más antiguo de todos, Alvarito, ¿usted se acuerda cuál es? Sí, de pronto, ¿te acuerdas, Álvaro? Creo que fue Job.
El libro de Job, exactamente. Gracias, Álvaro. ¿Serio? Muchas gracias. Muy posiblemente fue el libro de Job, el más antiguo, ¿cierto? Aunque Génesis habla de los comienzos de la humanidad, pero no fue el más antiguo, ¿sí? Entonces, mire que el libro de Job está por allá cerca a la mitad de la Biblia, porque hace parte de los libros poéticos, entonces lo metieron dentro del grupo de los libros poéticos. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien, entonces tenga en cuenta eso. Ruth, sígueme ayudando. Vamos a leer esa parte con esa voz tan agradable que tienes. Gracias. Organización de la Biblia. No en orden cronológico, por antigüedad, sí por estilo literario. Ejemplo, historia, poesía, profecía, etc. Muy bien, o sea, no en orden cronológico, está organizada por estilo literario. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuál es el tema principal y el personaje principal de la Biblia. ¿Listo? Vamos a ver cuál es el tema principal y el personaje principal. Gloria, ¿tú ya leíste, Gloria? No, no has leído. ¿Nos podrías ayudar? Gloria. Ya leí, no puedo seguir. Ah, muy bien. Bueno, entonces leamos este y ya ponemos a otra persona. ¿Listo? Tema principal, personaje principal. Muy bien. El tema principal y el personaje principal. Vamos a ver cuál es el tema principal, el tema central de la Biblia y el personaje principal. ¿Cuál es el tema central, la salvación. Ojo con eso. El tema central de la Biblia, el tema más importante de la Biblia, el tema alrededor del cual gira toda la Biblia es la salvación. La Biblia explica cómo el hombre puede ser salvo. La Biblia explica qué sucede con el hombre que no es salvo. Eso explica la Escritura. ¿De acuerdo? La Biblia explica eso. Y la Biblia explica qué pasa con el hombre que no es salvo. El tema central de la Biblia es la salvación. Gracias. Personaje central, el Salvador. Muy bien. Si el tema central es la salvación, el personaje central es el Salvador. ¿Quién es el Salvador, hermanos? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es el personaje central de la Escritura. Cristo está desde el Génesis hasta el Apocalipsis en la Biblia. Está inmerso, está incluido, está palpitante allí desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos, ¿cómo vamos? ¿Bien, hermanos? ¿Quién está rayando la pantalla, por favor? Por ahí alguien rayó la pantalla. Muy bien. Seguimos. Gracias. Pedimos el favor a Nubia, Nubia Cristo. Nubia, ¿tú nos podrías ayudar a leer? Sus autores materiales. Gracias, Nubia. Prende el micrófono si quieres. Puedes prender el micrófono. Lo que pasa es que voy en un transporte público y no puedo leer bien acá. No te preocupes, no te preocupes. Vamos a pedir el favor entonces a Cuando Catherine. llegue a la casa sí puedo participar. Voy en un bus de Bogotá a Zipaquirá. Tranquila, Nubia. Catherine. Bueno. Catherine Pedraza, ¿tú nos podrías ayudar a leer? Prende el micrófono, gracias. Sí. Un autor intelectual, muchos autores materiales, escritores. Muy bien. ¿Quién es el autor de la Biblia? El autor de la Biblia, tenemos que decir, sin pretensión alguna, que es Dios mismo. Hay un autor intelectual, el que inspiró la Escritura. Tengo mal el sonido. Se corta, perdón. ¿Me están escuchando bien, hermanos? ¿Me escuchan bien? Gracias. Gracias. Pero hay unos autores materiales que Dios usó para plasmar el libro, para plasmar cada uno de los libros, que son los escritores de los que vamos a hablar ahorita más adelante. Entonces, un autor intelectual, muchos autores materiales. ¿Listo? El autor intelectual de la Escritura es Dios mismo.
Vamos a ver la singularidad de la Biblia. Gracias, Javier. Javier Corrales, ¿tú me podrías ayudar? ¿Estás allí, Javier? Eso. La singularidad de la Biblia. Razones por las cuales la Biblia es un libro único como ningún otro. Inigualable. Inigualable. El libro que usted y yo leemos todos los días, que tenemos allí en nuestra mesa de noche, en nuestro escritorio, ese libro no tiene comparación con ningún otro libro. Ese libro es exclusivo. No existe, ni existirá, ni ha existido un libro como ese libro. Ese libro tiene unas particularidades que no lo tiene ningún otro. Vamos a mirar el periodo, por ejemplo, en que fue escrito, el periodo que abarca. Seguimos con... Se me fue de aquí de la pantalla. ¿Dónde estás? Que no te veo, hermano. Javier. Gracias, Javier. El periodo que abarca. Gracias, Javier. Léelo, por favor. El periodo que abarca aproximadamente 1600 años. 1600 años. Es decir, la Biblia no se escribió de un solo tajo, ¿cierto? Sino que se fue escribiendo a lo largo de 1600 años. Esos son aproximadamente 40 generaciones de seres humanos. 40 generaciones. O sea, es un libro que demoró mucho en escribirse. Demoró muchísimo tiempo en escribirse. Se dice que el autor del comentario Matthew Henry se demoró aproximadamente, los que tienen una Matthew Henry, se demoró aproximadamente 40 años en escribir el comentario Matthew Henry. Pues el Señor se demoró para escribir ese libro que usted y yo tenemos. Es una joya literaria. 1600 años. ¿De acuerdo? Seguimos. Ayúdame, hermano Javier. Escritores, autores materiales. Aproximadamente 40 autores. Aproximadamente 40 autores materiales, o sea, escritores, compilaron la Biblia. Imagínense 40 personas distintas escribiendo un libro. ¿Se acuerda que al principio dijimos que la Biblia es muchos libros, pero es un libro? ¿Sí? No es una antología. Podemos decir que la Biblia, aunque son 40 libros distintos, hay una secuencia, hay una idea lineal, hay una línea conductora en la escritura. Es decir, cuando hablamos de la Biblia podemos hablar de un solo libro, de un libro que está compilado allí. Pareciera, no es un error lo que voy a decir, pero entiéndame por favor. Es como si cada uno de los libros que contienen la Biblia fueran un capítulo. Pareciera como si fuera un libro de 66 capítulos. ¿Me explico? ¿Sí? Un libro de 66 capítulos y cada uno de esos libros hace uno de sus capítulos. Muy bien. Entre las personas que escribieron el libro están, gracias Javier. Reyes, campesinos, filósofos, pescadores, estadistas, etc. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio, hermanos. Vamos a hacer un ejercicio. Pilas, pues. ¿Cuál es el ejercicio, Javier? Ejercicio. Escriba y comparta 5 escritores con sus profesiones. Con sus respectivas profesiones. ¿De acuerdo? Escriba allí en su libreta 5 escritores de la Biblia. 5 personas que usted se acuerde que escribieron algún libro, ¿cierto? Y después de que escriba esos 5 personas, haga memoria de qué hacían esas personas, además de haber escrito a qué se dedicaron en su vida. Y cuando tenga los 5, levante la mano y entonces le damos la palabra. ¿Listo? ¿Está el pastor Wilson por acá? ¿O se salió? No, señora. Aquí estoy. ¿Ahí estás? Quedo. Ah, bueno. Muy bien. Gracias. Dígame, Paguita. No,
para que si ves a alguien que levante la mano, me ayudas. Yo estoy aquí. Vale, vale. Sí, yo estoy Muy bien. pensando. Entonces, escriba 5 escritores de algún libro, o sea, de 5 libros, ¿cierto? Y si se acuerda de las profesiones, me las dice. ¿Está haciendo el ejercicio? Pilas que aquí yo estoy viendo. Mucho cuidado que aún con los que tienen la cámara cerrada, yo tengo un programa aquí satelital que los puedo ver lo que están haciendo. Hay alguien que está comiendo ahí, mírelo. Ahí está, sí. Ahorita le cuento quién es, Duicho. Muy bien. Yo los veo claramente ahí. Ajá, Humberto. Claro. Lo tengo pillado. Y a María Magdalena también. Ahí está. Los tengo, pero referenciados perfectamente, aunque tienen la cámara apagada. No se hagan. Muy bien. Tenemos a Carlos y a Jael en Aguazul y a Javi y a Adriana. Muy bien, entonces primero, Carlos, van en orden. Tú me ayudas, Wichito, a anunciar quiénes son. Gracias, Pastor Luis. Primero, Carlos, ¿verdad? Dígalo sus 5, hermano. Pues entre los dos, Carlos y yo. Él pensó uno y yo pensé los otros 4. Rápidamente, dale. David, que fue rey. Muy bien. Pedro, pescador. Mateo, cobrador de impuestos. Lucas fue médico. Y Nehemías, que fue político. Muy bien. Ellos escribieron esos libros, ¿cierto? El libro de Mateo, de Nehemías. David, ¿qué escribió? Escribió unos salmos y... Muy bien. Muy bien. Y proverbios también. Bueno, no. David ya no escribió eso, no te preocupes, pero no fue Eclesiastés. Seguimos, Wilson. ¿Quién sigue? Sigue Pedrito. No, Pedrito. Otra voz, perdón, no. Javier Corrales. Javier, dale, Javier. Mateo. Javier. Bravo y breve, fuerte y claro, dale. Mateo, recaudador de impuestos. Sí. Lucas, médico. Moisés, pastor de ovejas. David, rey. Sí. Herrero, Salomón, rey. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene unos diferentes a estos? ¿Quién se le mide? ¿Quién sigue? Pablo. Pablo era erudito. ¿Pablo? ¿Sí? Pablo. Dale, Pablo. Carlos Garzón, Carlos. Carlos. Carlos y ya vamos con tránsito. Sí, o sea, estoy diciendo que Pablo también escribió la Biblia y él era erudito, Muy bien, Pablo. Muy bien. ¿Quién más? Tránsito. ¿Tránsito escribió algún libro de la Biblia? Tránsito, habilita el micrófono, Tránsitico. Muy bien. Gracias. Apocalipsis lo escribió Juan. Juan era el que anunció la venida de Jesús. Juan, muy bien, sí señora. La profesión no me acuerdo en el momento. Salomón, Proverbios. Eso. Salomón, hijo de David, Proverbios. Así es. Y David, él era el rey Salomón, era rey. David, rey también, el primero fue cuidador de ovejas. Así es. Y fue pastor de ovejas, fue rey. Y... Muy bien, Tránsito. Gracias. Excelente. Excelente. ¿Quién más? El último. La última participación, hermanos. Para complementar un poquito lo que dice Tránsito, vean. Moisés primero fue príncipe y después pastor. Eso. David primero fue pastor y después fue rey. Así es, sí señor. Muy bien. Gracias, Pedro. Así es. Perfecto, hermanos. Muy bien. Me da ánimo escucharlos porque sé que entonces están allí conectados. Mercy Marjorie, ¿tú nos puedes ayudar a leer? Mercy. Escritores, autores materiales. Ya ese lo leímos. Por favor, lee esta, por favor.
Algunos ejemplos de escritores o autores materiales. Moisés, líder político. David, pastor. Josué, estratega militar. Nehemías, copero de un rey. Daniel, primer ministro. Mucho de eso ya ustedes lo habían dicho, ¿no? Seguimos, Marjorie. ¿Sigue? Algunos ejemplos de escritores o autores materiales. Sí. Nehemías, copero. Josué, general. Amós, pastor. Seguimos. Lucas, médico. Mateo, publicano. Pedro, pescador. Pablo, rabino. Pablo era un rabino, muy bien, muy bien. Muchas gracias, un fariseo, ¿no? Muy bien. Vamos a ver los lugares en que fue escrita la Biblia. Vamos a ver los lugares en que fue escrita. La Biblia es un libro internacional, no fue escrita en un solo lugar. Allí hay un mapa, ¿cierto? ¿Sí ve el mapa? ¿Usted lo está viendo? Dígame con el dedito que sí, por favor, así. Eso, gracias. Lilian, tú nos ayudas a leer. ¿En dónde fue escrita la Biblia? Préndelo, Lilian Quintero. Lugares en que fue escrita. Europa. Europa. Asia. África. Muy bien. Europa, Asia y África. Muy bien. ¿Listo? Seguimos leyendo, Lilian. En 3 continentes. África, Pentateuco. Por ejemplo, el Pentateuco muy posiblemente se escribió en África, ¿cierto? Mientras ellos deambulaban por el desierto rumbo a la tierra prometida, se escribió el Pentateuco. Gracias, Lilian. Asia, históricos y profetas. Muchos de los libros históricos y los proféticos se escribieron en Asia y Europa, las cartas paulinas. Las cartas de Pablo se escribieron en Europa. Vamos a ver los idiomas en que fue escrita la escritura. ¿Listo? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Bien? Bien. Muy bien. ¿En qué idiomas fue escrita, Lilian? Préndelo. Prende el micrófono. Se te apagó. En hebreo. Muy bien. La Biblia fue escrita en hebreo. En arameo. Arameo. Por ejemplo, ahí dice, yo conozco mucho del arameo, como ustedes podrán imaginarse. Ahí dice, Héctor Padilla es mi profesor preferido, dice ahí. ¿Sí? Héctor Padilla es mi profesor preferido. En arameo, ¿no? Podrán imaginarse ya. Y en griego. En griego. Grábese esos 3 idiomas en que la Biblia en sus originales fue escrita. Seguimos, Liliana, ayúdame aquí con esto. 3 idiomas. 3 idiomas. Hebreo, casi todo el Antiguo Testamento. Casi todo el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Arameo, algunos pasajes del Esdras, Jeremías y Daniel. Muy bien. Griego, todo el Nuevo Testamento, el idioma internacional de los tiempos del Señor. El griego era el inglés de la época del Señor. Quiero contarle que el griego que se usó para escribir el Nuevo Testamento se llamaba griego koiné, con K, koiné, o griego común. Es decir, las Biblias que nosotros tenemos, la mayoría de nosotros, a excepción de la dama que nos leyó 2 Timoteo 3:16 en la versión nueva traducción viviente, las Biblias que nosotros tenemos son muy castellanas, muy españolas, por eso dice vosotros sabéis, oísteis que fue dicho, ¿cierto? Pero si pudiéramos decirlo en términos de lenguaje común, ¿cierto?
Así fue como se escribió la escritura: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Todos esos libros se escribieron en un lenguaje del pueblo, en un lenguaje común, en un lenguaje corriente de la cotidianidad de las personas. Una conformidad tiene que haber cumplido todos los requisitos. Ayúdenos, por favor, con el micrófono. Gracias por apagar su micrófono, hermanos. Muy bien. Seguimos. Yo tenía que pensar, pero no necesariamente se tenía que... Gracias por el micrófono, hermanos. Estados de ánimo en que fue escrita. Genera una no conformidad. Ejercicio. Recuerde y comparta estados de ánimo de algunos escritores. Vamos a recordar, estás ayudándome, Liliana, muchas gracias. Recordar, ayúdame con, ayúdame desde el hosting a apagar los micrófonos. Wilcho. Pastor Wilson. Perdón, es que quería ayudar a una persona que está haciendo una consulta por el chat. Hace rato no le han respondido. Ah, muy bien, gracias. Dice, dice Susana Flores, tengo una pregunta. ¿Ellos son los escritores de los libros o los escribieron otras personas? Muy bien, esa es una excelente pregunta. ¿Ellos son los escritores de los libros o los escribieron otras preguntas? Los escribieron otras personas. Esa es una gran pregunta. Por ejemplo, ¿el Pentateuco lo escribió todo Moisés? Esa sería una gran pregunta, ¿cierto? Moisés se dedicó... Bueno, los biblistas y estudiosos coinciden en que fue Moisés el que escribió. En épocas pretéritas, en las épocas del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento, no todas las personas sabían leer y escribir. Leer y escribir no era característica de todas las personas. Hoy hay una gran alfabetización. Aunque usted no lo crea, aún hoy hay una buena cantidad de millones de personas, en el mundo que no están alfabetizadas, no saben leer y no saben escribir. Aún hoy, en lugares como la India, África, aún pueblos indígenas al interior de Latinoamérica no tienen alfabeto, no saben leer ni escribir. Pero los biblistas coinciden en que fueron, es decir, se le atribuye a esas personas. Cuando se habla, por ejemplo, del Génesis, más adelantico lo vamos a ver, la tradición inicialmente fue oral, pero los biblistas coinciden en atribuir a esas personas la escritura de los libros. Por ejemplo, el que escribió Nehemías, muy probablemente en un 99% fue Nehemías. El que escribió los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio fue Moisés. Muy probablemente tenemos que meternos en los personajes. Muy probablemente hubo quienes les ayudaron. Muy probablemente tenían escribas que les ayudaban. Ellos dictaron, escribieron un rato, escribieron un tiempo, ¿cierto? Pero hubo personas que también les ayudaron, pero el libro le queda atribuido a ellos. No sé si respondo a la pregunta, Ruth. No sé si respondemos a la persona que preguntó. Perdón. Sí, Carlos. Sí, señor. Yo tengo entendido que cuando Moisés era príncipe, a ellos los preparaban o sea, los preparaban muy bien, ¿no? Los príncipes de Egipto. Claro. La parte intelectual, la escritura. Claro. ¿Qué gran aporte has hecho, Carlos? ¿Qué gran aporte? Moisés fue estudiado en las mejores universidades de Egipto. Moisés no era, dicen los que saben más de la escritura, dice que el hombre más prominente del Antiguo Testamento, más prominente a nivel humano, fue precisamente Moisés. Y fue un hombre culto, fue un gran Silenciaste el micrófono, Héctor. Ibas en un hombre culto. Héctor, ahorita ya listo, hermano. Adelante. Muy bien, gracias. Téngame paciencia, hermanos.
Entonces, gracias, Carlos. Gran aporte el que has hecho, hermano. Se dice que Moisés fue estudiado en las mejores universidades de Egipto. Ese era Moisés. Es decir, Moisés fue un gran pensador, un profesional, un hombre posgraduado, un hombre que tenía maestría. Fue un hombre, es decir, no era cualquier persona la que estaba dirigiendo al pueblo, y parte de su formación le tuvo que haber servido para escribir, ¿de acuerdo? Gracias, Carlos, por ese aporte. Entonces, los biblistas coinciden en que efectivamente a las personas que se les atribuyen la autoría material del libro, en muy altísimo porcentaje son las personas que efectivamente los escribieron. No sé si respondemos a la persona que escribió, Ruth. Muy bien. ¿Seguimos, hermanos? Seguimos allí. Le voy a pedir el favor, gracias, Pedro. Gracias. Muy bien, seguimos aquí. Venga, pregunto. Fabiola, ¿tú podrías ayudarnos a leer? ¿Cómo la ves, Fabiola? La veo bien. Muy bien. Vamos a leer en la diapositiva. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí. Sí. Muy bien, dale. Estados de ánimo en que fue escrita. Ejercicio. Recuerde y comparta estados de ánimo de algunos escritores. Muy bien, usted se acuerda, algunas personas que se acuerden, los que ya han visto este tema, en fin, mire que estamos hablando de cosas muy sencillas, pero muy interesantes. De alguna persona que haya escrito un libro y el estado de ánimo que manifiesta en el libro. ¿De acuerdo? Entonces, si usted se acuerda de alguno, va a levantar su mano, ¿cierto? Y el pastor Wilson les va a dar la palabra. ¿Listo? Yo me acuerdo de David. David, muy bien. ¿Qué te Presentó acuerdas? muchos estados de ánimo en los salmos. A veces tenía tristeza, a veces estaba con alegría, alababa, en fin. Eso es como el más representativo para mí. Muy bien, Fabiola. Así es. David es un caso muy claro en la escritura. A veces el hombre estaba apachurrado, estaba pero vuelto pedazos, mejor dicho, luchaba consigo mismo, luchaba con sus situaciones, con todo lo que venía, y a veces estaba que no cabía de la dicha. Y él escribía, y Dios usó el estado de ánimo de esa persona para plasmar en la escritura, ¿cierto? Bajo su soberanía, ¿cierto? Expresiones que hoy necesitamos ustedes y yo conocer de la escritura. Cuando leemos y nos identificamos con esos estados de ánimo, que esas personas, les vamos a decir autores, pero son autores materiales, ¿no? Porque el autor es Dios. No se le olvide que el autor de la Biblia es Dios mismo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿De acuerdo? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para. Entonces, el que inspiró la Biblia es Dios, pero los autores materiales, le vamos a decir autores, pero son los escritores, tenían estados de ánimo que Dios usó en su soberanía para plasmar verdades en la escritura. ¿Alguien más que se acuerde de otro? Javier y luego Amparito Perea, por favor. Muy bien, Javier y Amparo. Dale, Javier. Somos toda la familia. Adriana, la esposa. Entonces, de Jeremías que también escribió en estado de tristeza, de depresión, de decepción del pueblo israelí. Exactamente. A Jeremías se le llama el profeta llorón. Dicen los biblistas que a Jeremías le tocó esa tareita de profetizarle al pueblo de Israel que debían entregarse a Babilonia. Le tocó aproximadamente entre 40 y 50 años eso. Y cada vez que el hombre abría la boca para decirle a los reyes que los iban a invadir y que Babilonia iba a tomar la nación y que por favor se fueran para Babilonia obedientemente porque Nabucodonosor los iba a tratar bien a los que se sometieran. Cada vez que Jeremías decía eso, a Jeremías le tocaba ir al cepo o ir a la prisión o ir a la cisterna o recibir azotes, ¿cierto? Entonces Jeremías se queja mucho y en el libro se queja mucho. Él dice, Señor,
usted me engañó, usted me puso a decir cosas que, mire lo que me está pasando, y yo no voy a volver a hablar. ¿Sí? Pero decía, hay un fuego dentro de mí que me quema por dentro y yo tengo que decir esto, pero yo no quiero decirlo. ¿Cierto? Por eso a Jeremías se le llama el profeta llorón. Y él hace su labor con mucha angustia, con mucho dolor, con mucha pesadumbre, muy bien. Pero Dios usó esa pesadumbre de Jeremías en medio de toda la situación. El último, gracias, Pastor Wilson, dígame. Pongamos Alba Luz levantó la mano. Alba, en el dale chat. Alba, otra persona. Otro autor, Alba. Buenas noches. Pues tengo un recuerdo del libro de Job, donde hay una parte donde él expresa como enojo. Él hace un reclamo por todas las situaciones que le están pasando. Ya como de la mitad en adelante más o menos es que me acuerdo que pasa algo así. Muy bien, así es. Entonces, mire que Dios usa los estados de ánimo. Muy bien. Gracias, Alba. Exactamente. Maravilloso. Entonces unos escribieron dichosos, otros escribieron muy tristes. ¿Se acuerda de Jonás? Ah, esa belleza de Jonás. Y se atribuye a que Jonás escribe el libro, ¿cierto? Escribe la historia. Alguien decía que Jonás era tan desagradable que hasta la ballena lo vomitó. ¿Sí? Era un tipo tan complicado que la ballena se lo comió, el pez se lo comió y le dio dolor de estómago y lo tuvo que expulsar. Dios usa todo aquello. Vamos a ver. Seguimos. ¿Quién me está ayudando a leer? Yo. Muy bien. Dale. Bueno, estados de ánimo en que fue escrita. Muy bien. David, deprimido en algunos salmos, Salmo 51, dichoso en otros, como el Salmo 45. Muy bien. Jeremías triste y apesadumbrado. Muy bien. Es Jeremías el que escribe, por ejemplo, Lamentaciones, ¿no? No más con ese título, ya arranque usted el título. Pablo enojado con los Gálatas. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, él comienza diciéndoles, estoy asombrado de cuán pronto ustedes se han apartado de los caminos del Señor. Y es que si otro viniera y predicara otro evangelio, así fuera un ángel, ¿sí? Sea maldito. Está muy enojado. Y los que le dicen a ustedes que se tienen que circuncidar, pues ojalá se mutilasen ellos, ojalá ellos se mutilaran. La Biblia Reina Valera es muy eufémica. La versión Reina Valera, como es una versión tan poética y tan castellana, suaviza muchas de las palabras que dice. Y el término ahí donde dice Pablo, ojalá ellos se mutilasen, los que os dicen que os circuncidéis, lo que realmente dice es, ojalá ellos se quitaran el miembro. O sea, Pablo está siendo supremamente brusco con los Gálatas porque está enojado y no haya cómo hablarles, ¿cierto? Pero Pablo también cuando escribe, gracias, Fabiola. Ya estaba con el micrófono apagado. Pablo feliz con los filipenses. Pablo está feliz con los filipenses. A la carta a los filipenses. A ellos sí no les dijo que se les quitaran el miembro. Por ejemplo, Pablo a los filipenses les dice permanentemente, gozaos en el Señor. Os digo otra vez, gozaos. Es la carta del gozo. Es la carta del gozo. Es una carta llena. Y lo interesante, por ejemplo, de Filipenses, es que Pablo está en la cárcel cuando les escribe a los filipenses, pero está tan agradecido por esa gente, es gente tan hermosa, es gente que ha ayudado, es gente que se ha echado el ministerio al hombro y él les escribe con una ternura y con un amor a los filipenses les llama la carta del gozo. Gozaos una y otra vez en el Señor, otra vez os digo, gozaos en el Señor. Vamos a ver, seguimos con Fabiola, gracias. Única en su circulación. No hay otro libro. La Biblia tiene el Guinness Record en cuanto a circulación se refiere.
¿De acuerdo? Al pie de la Biblia, el resto de libros simplemente han circulado como pequeñas circulaciones, son pequeños libritos. Vamos a ver que la Biblia es única en su circulación. Más publicada y leída que cualquier otro libro en la historia de la literatura. La Biblia ha sido el libro más publicado y más leído que cualquier otro libro en la historia de la literatura. En los 80s, Sociedad Bíblica Británica producía 11.563.200 de Biblias por año, muy pocas respecto de aproximadamente 7.000 millones de habitantes. Este es un dato antiguo, en los 80, eso ya hace... Sí, ya somos 40. Como 8.000 millones. No, el dato es de los 80 cuando la Sociedad Bíblica Británica producía un promedio de 11.563.200 Biblias por año. Por año. No sé si alguien puede hacer la cuenta rápidamente ahí cuántas Biblias por día producía en ese tiempo. Hoy posiblemente se produzcan un poco más con las diferentes sociedades bíblicas de todo el mundo. O sea, ¿cuánto sería por día? Pero si usted se pone a ver 11 millones de Biblias por año, 31.680. 31.000 Biblias por día. Muy pocas respecto de 7.000 millones de habitantes que habitamos hoy aproximadamente el planeta Tierra. Se necesitarían, si se produjeran 31.000 Biblias por día, se necesitarían casi 600 años, un poco más de 600 años, para entregarle una Biblia a cada habitante de la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces, es un libro muy publicado, es un libro muy reproducido, ¿cierto? Pero aún así, las diferentes sociedades bíblicas, la Liga Bíblica, Sociedades Bíblicas Unidas, Unilid, todas esas editoriales no alcanzan a dar abasto para llenar el mundo, para entregarle a cada habitante del mundo una Biblia. Pero es un libro muy circulado. Gracias. ¿Quién habla? Ruth, muy bien. Quisiera hacer un aporte al respecto. Gracias, Ruth. Y eso sin tener en cuenta que hoy contamos con esta tecnología en donde se ofrece la Biblia gratuita y se descargan muchas Biblias, así que, y eso no, esa estadística sí. Esa estadística no existe, no la tenemos, ¿cierto? ¿Quiénes de nosotros tenemos ya una Biblia en el celular? A veces más. Yo tengo como 6 Biblias. Todos tenemos Biblias, ¿cierto? Entonces, es un libro muy difundido, muy difundido. Es un libro supremamente, que tiene una circulación gigantesca. Gracias, Ruth. Gran aporte ese. Y de eso no hay datos, no tenemos datos. Pero entonces la Biblia tiene un Guinness inalcanzable. Ahorita vamos a ver unos datos que son astronómicos acerca de ese libro que usted y yo tenemos. Es un libro muy importante. Seguimos, vamos a leer bueno. Quizás le pedimos el favor a Nubia. Nubia, tú nos ayudas a leer. Nubia Listo, está todavía. Sí. Ya llegué aquí a mi casa Zipaquirá. Bueno, dice, única en su traducción. La Biblia fue el primer libro que se tradujo. Que se tradujo. Muy bien. Este símbolo que usted ve allí, la L, la X y la X, ¿se acuerda usted el símbolo de qué Biblia es? ¿Alguien sabe ese dato? ¿1020? La Septuaginta. La Septuaginta, sí, Alvarito. Bueno, pues que Álvaro hace trampa. Álvaro ya sabía todo esto. Álvaro está aquí, es de pura cortesía. 70. Así es. Álvaro está aquí de pura cortesía. Yo no sé por qué no lo pusieron a ver La Biblia fue el primer libro que se tradujo. El Señor dice que hay que volver a los rudimentos de la palabra. Amén. Muy bien, gracias, Álvaro. Me das ánimo, hermano. La Septuaginta. Gracias. Ayúdame, Nubia. Dale. Préndelo. Prende el micrófono. Ya. La Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento,
del hebreo al griego en el 250 antes de Cristo. ¡Qué tremendo! 250 años antes de Cristo se tradujo todo el Antiguo Testamento desde el hebreo al griego. ¿De acuerdo? Vamos a hablar rápidamente, brevemente, muy corto acerca de la Septuaginta. A la Septuaginta se le llama Septuaginta porque el rey en ese momento que manda a traducir del hebreo al griego los libros del Antiguo Testamento, toma a 70 escribas, 70 traductores que traduzcan del hebreo al griego. Esos 70 hombres, algunos dicen que eran 71, hacen la traducción a lo largo de varios años en diferentes momentos, en diferentes lugares. Y al unir esas 70 copias, dicen lo mismo. Dicen lo mismo. Entonces, por eso se le llama la Septuaginta. Es decir, el trabajo de 70 hombres que al compilar dijeron exactamente lo mismo en su traducción. Maravilloso. Maravilloso el fenómeno de la Septuaginta es un fenómeno milagroso, como todo alrededor de la Escritura. Vamos a ver un dato. Por ejemplo, nosotros tenemos un libro que es emblemático en Colombia, ¿cierto? Que es 100 años de soledad, escrito por nuestro gran Gabriel García Márquez, que ya está en la eternidad. Los que saben dicen que más bien les voy a dejar este cuadro. ¿Quién podría explicar este cuadro? Mírenlo bien, comparen 100 años de soledad con la Biblia, ¿de acuerdo? ¿Quién podría explicarme ese cuadrito? ¿Alguien se le mide a explicarme ese cuadrito? Yo entiendo, Sandra, que 100 años de soledad fue traducida en 35 idiomas y la Biblia en 1280 idiomas. Muy bien, gracias Sandra. Le diste en la médula a la explicación. Por ejemplo, un libro que nos enorgullece tanto, que muchos de nosotros quizás lo hemos leído, y que sacamos pecho porque ha sido traducido a 35 idiomas. Uno dice, 100 años de soledad en 35 idiomas, qué cosa maravillosa esa. Este dato también es antiguo. Hoy, posiblemente, a 2020, la Biblia se haya traducido todavía a más idiomas. Pero hasta la década del 90, la Biblia había sido traducida a 1280 idiomas y dialectos. Yo tuve el privilegio aquí de conocer una Biblia escrita en Embera Chamí. Embera Chamí, la tribu Embera Chamí es una tribu de por acá cerquita, de las selvas del Chocó, los Embera. Y hay una Biblia que fue traducida en el dialecto de los Embera Chamí. Si hablamos de que, ¿quién quiere hablar? Perdón. Yo. Aparte de los idiomas, en este caso que son universales, la Biblia se ha traducido para las etnias, ¿cierto? Por lo tanto, los idiomas, por decirlo así, idiomas de las etnias o de las tribus son muchos. En Villavicencio hay un lugar que se llama la Casa del Padre y desde Suiza vienen unos traductores de la Biblia o han traducido la Biblia en el idioma Sicuani, que es una tribu del Meta, ¿cierto? Otra traducción que se hace para una tribu que queda por el lado de Paz de Ariporo, no recuerdo ahorita el nombre de ellos, y ahí sobre ese lugar se traducía la Biblia a esos dialectos y además se capacitaban a los indígenas de esos resguardos, de esas tribus, para que ellos se convirtieran en líderes o en pastores y son los que van directamente a sus diferentes resguardos a evangelizar en su propio dialecto, ¿no? Espectacular, hermano.
Espectacular. Espectacular. O sea que este número que realmente tenemos aquí, a hoy, se queda corto respecto de las traducciones que hoy pueden existir en idiomas, que son aproximadamente 7.000 idiomas en el mundo, pero no estamos contando los dialectos que son propios de cada región, ya que ya son regionales, no son de países, sino son regionales. Pero si ven la diferencia, 35 idiomas, 1.280 idiomas. Es asombroso. Seguimos. ¿Quién me estaba ayudando a leer, hermanos? Estaba Nubia. Yo. Dice, Dale, Nubia. la Biblia, el libro más traducido de todos. De todos. Dale. Hasta 1966 se había publicado en 1.280 idiomas y dialectos. Hasta 1966 es un dato muy antiguo. Sería muy interesante encontrar un dato más actualizado. De eso estamos hablando de hace ya casi 60 años, 54 años. Exactamente. Pero ya había esa, ahora con el desarrollo de la tecnología que tenemos, ¿cierto? Ese dato es interesante. Muy bien. Seguimos. 100 años de soledad a 35 idiomas. Caracol. Traducido en varios idiomas y publicado oficialmente por editoriales. Vamos a ver este dato también, que es supremamente interesante, hermanos. El progreso del peregrino, 200 veces. Muy bien. Tenga en cuenta esto. ¿Qué estamos queriendo decir? Por ejemplo, vamos a hacer una comparación. Vamos a comparar varios libros de los más reproducidos y publicados por diferentes editoriales. Es decir, en el caso del Progreso del Peregrino, es un libro de John Bunyan. Es uno de los libros más reproducidos y más traducidos, y que diferentes editoriales en el mundo lo han reproducido. Diferentes editoriales. Por ejemplo, si el Progreso del Peregrino estuviera, definitivamente está aquí en Colombia, vamos a suponer que una editorial colombiana, supongamos editorial Norma, va a tomar el Progreso del Peregrino y lo va a reproducir. Pero la editorial, por decir algo, la editorial Casa Valdés, esa editorial también quiere reproducir el Progreso del Peregrino, ¿de acuerdo? Entonces lo han reproducido 200 veces. Ese dato es real. El Progreso del Peregrino lo han reproducido 200 veces en el mundo, diferentes editoriales. Pinocho, 260 veces. Bueno, Pinocho, el libro de Pinocho, le gana al Progreso del Peregrino porque ha sido reproducido 260 veces. Ese dato es verídico, ese dato es cierto. ¿Quién no conoce la historia de Pinocho? ¿Cierto? Es una historia bellísima. Es para niños y se sacan grandes enseñanzas de allí. El Principito, 307 veces. 307 veces. Mire cómo va aumentando. Ha sido un libro muy divulgado, muy reproducido, muy publicado. Por ejemplo, uno de mis hijos en este momento está leyendo El Principito y está feliz con la historia del Principito de Exupéry, ¿cierto? La Atalaya, 379 veces. Mire cómo va subiendo el dato. Tenemos que reconocer que la Atalaya de los Testigos de Jehová ha sido reproducida a diferentes idiomas. Ellos tienen su propia editorial, pero se han preocupado por distribuir la Atalaya en todas partes del mundo, en muchas partes. 379 veces ha sido reproducido y publicado, en este caso por la misma editorial, que es la editorial de Watchtower. La Biblia, 2.883.469 veces. ¡Qué tremendo! Ese dato sí está actualizado. Es decir, aquí, por ejemplo, Liga Bíblica reproduce la versión Reina Valera. Sociedades Bíblicas Unidas reproduce la versión Reina Valera. Unilit reproduce la versión Reina Valera, ¿cierto? Hay muchas editoriales que están trabajando en reproducir la Biblia, y la Biblia ha sido reproducida en diferentes idiomas, en diferentes editoriales y publicada 2.883.469 veces.
Ese es el libro que usted tiene en su mano. Increíble. Seguimos leyendo, hermanos. Oh, aquí se empieza a complicar la historia. Aquí se empieza a complicar la historia. Porque la Biblia es única en su supervivencia a través de la persecución. En medio de la persecución, la Biblia ha sobrevivido. Ha sobrevivido. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que detenernos un poquito. Vamos a seguir leyendo. Le voy a pedir el favor a otra persona. Permítame a ver aquí. Hermanos, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bien. Carolina, Carito, Carolina Ramírez, ¿tú nos puedes ayudar a leer, Carito? Préndelo. Bien. Dale. Vamos a leer. Única, Dale. única en su supervivencia a través de la persecución. Muy bien. Como ningún otro libro, la Biblia ha soportado desde la antigüedad hasta nuestros días las persecuciones y los ataques de las más diversas clases de enemigos. La Biblia es un libro sobreviviente, superviviente. No hay otro libro, pues déjeme decírselo con todo el respeto y el... ¿sí? Pinocho no ha sido perseguido, ni el Principito ha sido perseguido. La Biblia ha sido perseguida. Montañas de Biblias han sido quemadas. La Biblia es un libro prohibido en muchos países musulmanes hoy. Si usted tiene una Biblia en su mano o en su maleta, usted no le dejan entrar a ese país por tener un Nuevo Testamento encaletado en uno de los bolsillos de su maleta. A usted no lo dejan entrar a un país musulmán por tener ese libro en su maleta, ¿cierto? Si a usted en países musulmanes, hay personas que en países musulmanes, por tener una Biblia o por hablar de la Biblia o por compartir un versículo de la Biblia con alguna persona de ese país, a usted, a esa persona, esto está sucediendo hoy en el mundo, a esa persona, puede ser usted o yo, o la persona que lo hace, a esa persona la pueden echar a la cárcel o la pueden mutilar o la pueden deportar, si le va bien la deportan, ¿sí? O la pueden matar, la pueden asesinar por tener una Biblia en su mano, por tener una Biblia en su maleta. Así que la Biblia ha soportado unos ataques y unas persecuciones que usted y yo no nos alcanzamos a imaginar. Vamos a ver parte de esta historia, que es una historia truculenta, es una historia sangrienta. Aquí se pone bueno porque a los que les gustan las películas de acción hay mucha sangre aquí. Entonces, tienen que agacharse para evitar ahí los disparos. Gracias, Carito. Nerón, 68 después de Cristo. Se dice que Nerón en el 68 después de Cristo prendió fuego a algunos de los barrios de Roma. Este era un loco. El tipo estaba loco, estaba desquiciado. A lo que él acudió fue a echarle la culpa a los cristianos. Y empezó una persecución enloquecida en contra de los cristianos. A muchos de ellos los hizo apresar y los sacrificó empalándolos en estacas, los empalaba y prendía fuego a los cristianos para iluminar las noches en Roma. Los encendía como antorchas humanas, ¿cierto? Y muchas de las escrituras que porque lógicamente los cristianos fueron saqueados, los cristianos estaban escondidos, evadiendo la persecución romana. Muchos de esos cristianos y muchos de sus escritos, muchas de las cartas, muchos de los libros del Antiguo Testamento, de los rollos que muchas de esas iglesias tenían, fueron quemados juntamente con esos cristianos. Este es un gran emperador. ¿Cómo se llamaba, Carito? Marco Aurelio. Marco Aurelio, en el 121 después de Cristo. Un gran pensador, hay que decirlo, un gran emperador
un hombre que cuidó de Roma, un gran estadista, pero un hombre que miró con mucho recelo a la iglesia cristiana y también la persiguió, pero de una manera terrible, de una manera asombrosa. ¿Y qué podremos decir de este hombre? Oh, este sí que fue tremendo. Diocleciano, 303 después de Cristo. Diocleciano, en el 303 después de Cristo. Vamos a hablar un poquitico ahorita de Diocleciano. Vamos a ver, sin leer de pronto las fechas, o sí, me interesa leer las fechas, Carito, porque quiero explicar algo acerca de las fechas. Nerón, del Nerón, 64 al 68. su reinado, su reinado fue corto. Dicen que se suicidó, pero durante esos 4 años la iglesia fue perseguida terriblemente. Parece que ahí, entre el 68 y el 81, la iglesia descansa con otro emperador. Es un emperador que mira con un poquitico más de bondad a la iglesia, pero cuando entra Domiciano, entre el 81 y el 96, esos 15 años también la iglesia fue muy perseguida. Ahora, hay que decir que esa persecución no era en todos los lugares, ni en todo momento, sino que habían como oleadas, pesquisas, ¿cierto? Ataques momentáneos, ¿cierto? Pero fueron 15 años que Domiciano la hizo pasar mal también a la Iglesia de Cristo, quemando, torturando personas y quemando sus escritos. Trajano, 109 al 111. Esos 2 años fueron también fatales para la Iglesia, ¿cierto? Pero en esos espacios, mire, que pareciera, así lo registra la Escritura, lo registra la historia, la iglesia descansaba un poco de la persecución. Marco Aurelio, 161, 180. 180. Fueron estos, ¿cuánto tiempo fue? 19 años. Marco Aurelio persiguió con saña a la iglesia, la miraba con mucho recelo. Septimio Severo, 202, 210. Parece que la iglesia descansó algunos buenos 22 añitos hasta que entró Septimio Severo. Gracias. Maximinio, 235. Sí. Decio, del 250 al 251. Un año de persecución. Valeriano, 256, 259. Y Diocleciano, la gran persecución del 303 al 313. Al 313. Diocleciano fue muy cruel con los cristianos. Lo que mucho emperador, algunos de estos emperadores insistían, ellos no, a veces ni siquiera perseguían a la iglesia porque adoraran a Cristo. Ellos perseguían a la iglesia porque los cristianos no adoraban a César. Ese era el problema. Entonces muchos césares, cuando capturaban, sus ejércitos romanos capturaban a los cristianos, les decían, mire, no se preocupe, usted siga adorando a su Cristo, ¿sí? Simplemente confiese que César es el Señor. Simplemente usted lo único que tiene que decir es, Ave César. César es el Señor. Muchos cristianos no lo hicieron. Hay que decirlo también, que según registra la historia, muchos cristianos sí lo hicieron. Muchos cristianos sí repitieron y dijeron, sí, César es el Señor, y los soltaban. Y ellos volvían a la iglesia, me perdonan la expresión, con el rabo entre las piernas. Y la historia registra que a muchos cristianos que, digamos, se salvaron de la muerte por haber confesado a César, la iglesia los recibió. Y ellos llegaban y decían, no, pero yo no creo en César, yo sé que César no es Dios, yo sé que Cristo es Dios, pero lo hice fue para salvarme. Y a muchos de ellos la iglesia los recibió. Y a muchos de ellos los volvieron a capturar y ya los mataron, porque los cogían otra vez al interior de la iglesia, ¿cierto? Entonces, Diocleciano hizo una persecución muy fuerte, mató muchos cristianos. En todas estas épocas usted sabe que estuvo de moda el circo romano, y la iglesia sufrió por periodos grandes persecuciones.
más acá, mucho más acá, en Vietnam. Ayúdame, gracias, Carita. Vietnam, 130.000 cristianos. Muy bien, eso hace parte del siglo XX, ¿cierto? Estamos hablando por allá de años 50, 40, 50. En Vietnam mataron a 130.000 cristianos. Hubo una persecución en contra del cristianismo. Mataron 130.000 cristianos y las pilas de Biblias, montañas de Biblias eran quemadas. ¿De acuerdo? Hay que decirlo con respeto. Gobiernos comunistas. Pero gobiernos comunistas se oponen de una manera severa a la distribución, a la enseñanza de la Biblia. Cuba, cuando se instauró hace 70 años ya el régimen cubano, a la cabeza de Castro, hay una característica en Cuba hasta hoy, y es que Cuba no permite que lleguen nuevas denominaciones a Cuba. Senfol estuvo haciendo el intento de entrar a Cuba para colocar un Senfol Cuba. Hay Senfol en Guatemala, hay Senfol en México, Senfol en Colombia, Perú, Ecuador. Bueno, Senfol hay como en 13 o 14 países, 15 países, pero Cuba no se pudo. La iglesia que ya estaba en Cuba, previo al régimen socialista, la iglesia que estaba era la iglesia bautista. Entonces ellos dijeron, bueno, la iglesia bautista puede continuar, pero no le permitimos a la iglesia bautista que abra otras iglesias en Cuba. No pueden abrir otras iglesias que las que ya están. Limitaron totalmente, o al menos eso pensaron ellos, que iban a limitar el crecimiento del cristianismo. Se dice que para el año 2000, pues en Cuba el fenómeno es que la iglesia bautista había reproducido 2.500 grupos de oración a lo largo de Cuba. 2.500 grupos de oración de la iglesia bautista a lo largo y ancho de Cuba. Grupos de oración de 40 y 50 personas, que usted y yo sabemos que un grupo de 40 y 50 personas pues ya está conformado como una iglesia. Entonces, Cuba está lleno de los famosos grupos vida, de lo que nosotros conocemos como grupos vida, porque ni siquiera la oposición socialista, comunista, humanista, atea, puede limitar la obra de nuestro Señor. No sé si alguien quiere decir algo al respecto. En países musulmanes, ya lo hemos dicho. Ayúdame con esto, Carito, Carolina. Yo quiero hacer un apunte, perdón. Dale, ¿quién habla? Carlos. Carlos, dale, Carlos. También he sabido que es la más robada. Muy bien. Es en serio. Sí. Muy bien, también la más robada. Bueno, gloria a Dios. Eso está muy bien, muy bien. Me encantó ese dato, Carlos, gracias. Seguimos, Carito. Y con esta diapositiva dejamos hoy aquí. Clases de persecución. Desde el arresto, pasando por multas, confiscación de los bienes, destrucción de las propiedades, el arte, los libros, la Biblia, los símbolos, la incitación a abjurar de sus principios y delantar a otros cristianos, hasta la cárcel prolongada, la mutilación, la tortura y la ejecución. Muy bien. Los regímenes y muchos gobiernos, desde los emperadores hasta hoy, han probado todo este tipo de persecución con los cristianos y con la Biblia. Arrestos, multas, confiscación de bienes, destrucción de iglesias, destrucción del arte, de los libros, destrucción de la Biblia quemada, la Biblia, sobre todo las queman, obligando a los cristianos a que nieguen sus principios, obligándolos a que delaten a otros cristianos, les dan cárcel prolongada,
a muchos los mutilan, los torturan, a otros los matan. Así que si a una persona la deportan, dese por bien servida que la sacó, como decimos vulgarmente, la sacó barata. ¿De acuerdo? Eso ha sucedido alrededor de este libro. Muchas de esto que estamos leyendo aquí en esta diapositiva está sucediendo hoy en países musulmanes. Hay países que son totalmente intolerantes al cristianismo y a la palabra de Dios. Tienen una actitud totalmente intolerante. Vamos a dejar ahí por hoy, hermanos. No sé si alguien quiera, nos quedan 10 minutos para que podamos compartir. No sé si alguien quiera compartir algo, alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario. Creo que Carlos Johnson tenía una pregunta ahora al principio, entonces Carlos, adelante, y el que tenga alguna pregunta levanta la manito para poder darle, hacerlo decentemente en orden, por favor. Gracias. Dale, Carlos. Comenta. Carlos Johnson. Muy bien. No sabes cuánto te agradezco, Carlos, porque me produce mucho descanso, porque si no yo tengo que empezar a mirar a Álvaro, a Pedro aquí, a Wilson, a Miriancita, ¿cierto? Otra persona que quiera preguntar. Carlos, adelante Carlos y Jael. Buenas noches, mi nombre Dale, es Carlos. Pues no me acercaba una duda, porque pues es difícil de pronto para muchas personas entender la inspiración de Dios. Él inspiró la palabra, pero los que escribieron la palabra, Dios no los inspiró a ellos. Entonces, hay una cosa como de lo que inspiró el Señor, lo que hicieron ellos, el ánimo que tuvieron ellos en ese momento, pero poder identificar ese proceso de que fue inspiración de Dios, pero no inspiró el Señor a esas personas, cuesta como un poco trabajo entenderlo. ¿Sí me entiendes? No sé si me alcanza a entender, porque Dios inspiró la palabra. Es más, la palabra que se usa en el hebreo quiere decir expirar, si no estoy mal, ¿verdad? Expirar como un soplo, ¿verdad? Soplar. Eso quiere decir que es totalmente auténtico, no hay intermediario. Entonces, ¿cómo pasa eso a un hombre de forma tan limpia, ¿no? Es una cosa bastante difícil de entender, ¿cierto? Era solo eso, de pronto no sé qué apreciación le merece a usted. No, maravilloso. Creo que más que una pregunta era un aporte, Carlos. Me parece un gran aporte. ¿Cómo hace el Señor? Hay mucho de misterioso en eso, hay mucho de misterioso en eso que estamos, o que estás tratando de explicarnos y que me parece muy oportuno. ¿Cómo hace el Señor para plasmar su intencionalidad, ¿cierto? A través del filtro del corazón humano, y que efectivamente lo que el Señor quería que se dijera, que se plasmara, que se escribiera, eso fue lo que se escribió y no otra cosa? Es decir, nuestro corazón es un filtro muy poderoso y, que valga el comentario, es un filtro muy sucio, ¿cierto? Es un filtro que no limpia, sino sucia más bien. Pues Dios en su soberanía exactamente eso fue lo que hizo. En su soberanía, al soplar su palabra, utilizando el temperamento, utilizando la circunstancia, utilizando la mente, utilizando al ser humano, escribió lo que exactamente él quería que se escribiera, ¿de acuerdo? En el original. Entonces, eso es misterioso. Dice por allá Deuteronomio 29:29, no sé si es 29:29, si alguien me ayuda a buscarlo. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Cierto? O sea, Dios tiene misterios que no nos ha revelado. Tenemos que aceptar eso, de alguna manera lo tratamos de explicar, así dice, es Deuteronomio 29:29. Ayúdenme, gracias. Pero gracias. Es misterioso, pero creo que tú lo has explicado bien, Carlos. Creo que nos acercamos mucho a la idea, de cómo fue que Dios lo hizo, ¿de acuerdo? Utilizando
las circunstancias, la tristeza, la alegría, el momento, la persecución, la dicha, la situación en la que la persona estaba para que escribiera lo que Dios quería exactamente. Eso se llama soberanía. Eso es soberanía de Dios, ¿cierto? En su soberanía Dios hizo que se escribiera. Si me permite agregar otra cosita. Perdón, Claro que sí. Carlitos, moción de orden. Okay. Sandra Ávila tenía un aporte y luego vamos con Carlos y con Fabiola, ¿vale? Muy bien, dale. Sandrita Ávila, dale. Buenas, pues una pregunta es, no sé, que yo quisiera saber cómo recopilaron si se sabe, ¿no? ¿Cómo se recopilaron los textos de la Biblia, sí? Es que no, pues vienen de tantos lados que no entiendo bien cómo se recopilaron en uno. Sandra, muy bien. Eso lo vamos a ver, yo creo que en la siguiente clase vamos a hablar exactamente de cómo se compiló la Biblia, cómo se organizó, por qué son esos libros y no otros. Muy bien. Entonces, no te me adelantes, Sandra, no te me adelantes. Perfecto. Carlos, Garzón y Fabiola, por favor. Dale, Carlos. Bueno, que quería hacer un apunte que son diversos los autores inspirados por Dios que escribieron la Biblia y ninguno se conoció. Todos también eran en diferentes épocas, diferentes oficios y ninguno se contradijo. Todos hablan del mismo Dios. Qué tremendo. Aunque hay gente que dice que se contradice, pero realmente no se contradice. Absolutamente, así es. Gracias, Carlos. Muy cierto, gran aporte, hermano. Fabiola. Señor. La inmensa mayoría de ellos no se conocieron, la inmensa mayoría no se conocieron. En un 98 o 99% no se conocían. Gracias, Fabiola. Dale. Bueno, yo iba a leer Deuteronomio 29, que dice... Perdón un segundo, Fabiola. Héctor, ¿podemos cerrar pantalla? ¿Puede ser? ¿Ya? Ah, claro, sí, señor. Perfecto, perdóname dejar de compartir. Espérate aquí que me enredo un poquito. Sí, señor. Listo, perfecto. Dale, Fabiola. ¿Fabiola? ¿Me dicen cuándo ya? Ya. Sí, señor. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Entonces, de pronto entrar a decir, es que no entiendo, pues que lo secreto le corresponde a nuestro Dios. Claro, ahí Dios es misterioso, Dios tiene cosas que no, en su soberanía no nos ha querido revelar y no nos va a revelar. ¿Cuándo viene el Señor? Nadie lo sabe, es un secreto. ¿Cómo hizo el Señor exactamente para plasmar en un corazón como el de Jonás? Lo hizo, lo hizo. ¿Cómo hizo el Señor para caminar sobre las aguas? No lo sabemos. son misterios. ¿Cómo hizo Juan para ver toda esa visión del Apocalipsis? No lo sabemos. ¿Sí? Solamente que sabemos que el Señor usó a Juan para escribir todo aquello. Muy bien, seguimos. Otra pregunta. Susanita tiene la mano levantada. Adelante, Susanita. Susanita, dale. Buenas noches. Hola, Susanita, buenas noches. Bueno, yo tengo una pregunta. Hay varias versiones o diferentes versiones y cómo esas versiones pueden mantener la transparencia inicial del libro inicial. ¿Por qué me surge esta duda? Porque, digamos, si uno mira, hay versiones que cuando habla de Dios dice Yahvé, hay otras que dice Jehová, hay otras que dice el Señor, hay otras que dice Yahweh. Entonces, eso le genera como una confusión de cuál realmente está como más, digamos, más transparente en cuanto a lo que era el libro inicial. Maravilloso. Una excelentísima pregunta. Parte de eso lo vamos a ampliar más adelantico. Ojalá nos den las 4 clases para hablar más detalladamente de eso, pero te adelanto algo, Susana, te adelanto algo. La mejor versión es que usted tenga varias versiones. Esa es la mejor versión. Que usted tenga varias versiones. Cuando una versión no es suficientemente clara, al mirar ese mismo versículo en otra versión, inmediatamente el versículo se aclara, al mirarlo en otras versiones. Esa es, digamos, la primera parte de la respuesta. ¿De acuerdo? Segundo, la pregunta es muy importante, Susana, porque uno dice, bueno, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la versión más acertada?
¿cierto? Porque unas dicen de una manera y otras dicen otra. Las versiones dicen de manera distinta, con lenguaje distinto, pero la idea es la misma. Lo vamos a decir de esta manera. El lenguaje es imperfecto, pero el mensaje es perfecto. ¿Sí, sí es claro? El lenguaje es imperfecto, pero el mensaje es perfecto. Aunque las versiones dicen de manera distinta, o es decir, con palabras distintas, el mismo versículo, el mensaje es el mismo. El lenguaje es imperfecto, pero el mensaje es perfecto. Entonces, dos verdades. La mejor versión es que tú tengas varias versiones, ¿cierto? El ejemplo muy patente es el que tuvimos al principio con 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, para corregir, para instruir en justicia. Y una dama de este grupo nos leyó otra versión que dice exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Entonces, el lenguaje es imperfecto, pero ten en cuenta esto, el mensaje es perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, pero vamos a ampliar eso un poquitico más adelante, Susana. Pero respondimos parcialmente, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Otra aclaración que debemos tener en cuenta al leer la Biblia. Debemos diferenciar entre una versión y una paráfrasis, ¿cierto? Muy bien. Las versiones por lo general son más ajustadas a los textos antiguos. Y perdón, Héctor, me adelanto. No, está muy bien. Vamos a tocar más adelante. No hay traducciones de textos o de manuscritos originales. Que eso Héctor lo va a tocar más adelante, pero es que, digamos, les picamos perdónenme la expresión coloquial, les picamos la lengua para que ustedes busquen, en esta semana estudien y corchen la próxima semana, Héctor, ¿cierto? Entonces, para que tengan un buen ejercicio, les doy esto. Busquen qué diferencia entre una versión y una paráfrasis y se darán cuenta que una paráfrasis es como una interpretación muy personal que se le da al texto, ceñido a la versión o ceñido a los manuscritos, pero de una manera, digamos que más adaptable en la apreciación personal, ¿no? Entonces, para que lo tengamos presente. Así es, muy bien. ¿Alguien más, Wilson? No tengo aquí a nadie más con la manito levantada. Que quieren ir a comer, me están diciendo por acá. Muy bien. Hermanos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Permítanme un segundo. Les voy a dejar una tareita. Una tarea, ¿listo? Permítame un segundo. Estoy mirando aquí algo. Por favor. Regáleme nombres que están dentro de la Biblia, con los cuales ella se refiere a sí misma, y los versículos, ¿de acuerdo? Regáleme nombres y versículos donde la Biblia recibe otros nombres en ella misma. Es decir, por ejemplo, a la Biblia se le llama las Sagradas Escrituras, ¿cierto? ¿Qué versículo? A la Biblia también se le llama, por ejemplo, la ley. Bueno, no sigo porque ya voy a acabar, entonces voy a terminar haciéndole la tarea, ¿sí? Entonces, nombres que se le dan a los escritos sagrados, que nosotros ya conocemos como la Biblia, ¿cierto? Y los versículos. Regáleme esa tarea para de hoy en noche. ¿Muy bien? Álvaro, me fascina tanto verte, hermano mío, y poder hablar contigo. Te quiero mucho. Han estado en nuestras oraciones. Un abrazo para Mireya, muy grande. Pedro, Miriancita,